¿Qué pasa, hermanos? Mi familia de San Francisco de Asís. ¿Cómo estamos hoy? Hoy vamos a hablar de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Y qué es para nosotros, para nuestros corazones? ¿Cómo podemos invitar a Cristo en nuestros corazones? Entonces, primero, tenemos que saber que Jesucristo vino en la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es lo que dice San Pablo en su carta a los Galatas. Y San Pablo está diciendo que Cristo vino en esta época, la época hace 2000 años, porque fue el tiempo perfecto, la época perfecta para recibir a Cristo. Entonces Dios Padre ordenó que todo esto pasara. Ordenó que Cristo viniera a nosotros en esta época. ¿Por qué? Porque habían varias cosas perfectas en esta época. Bueno, habían sinagogas. La fe judía fue muy popular. Y habían sinagogas para tener audiencias de personas, muchas personas. Además, griego fue el idioma más hablado. Entonces fue el idioma universal, digamos. Entonces esto fue la perfecta situación para predicar el evangelio. Además, habían calles y había paz. Paz en el Imperio Romano. Paz en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque justo antes de todo esto, habían guerras. Y justo después de la muerte de Cristo, fue la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Entonces Cristo vino en el perfecto momento en toda la historia humana. Tenemos que preparar nuestros corazones como Dios preparó los tiempos, como Dios Padre preparó la época perfecta para su llegada. Entonces tenemos que preparar nuestros corazones para hacer lo mismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos recordar que Cristo vino por nosotros y su primera venida es el don más perfecto para toda la humanidad. Podemos preparar por ir a la confesión, por confesarnos. Podemos preparar por rezar un poco más, unos minutos más cada día. Eso, pequeñas cosas. Ser un santo no se trata de hacer milagros, no. Ser un santo se trata de hacer pequeñas cosas con un gran amor. Entonces, hermanos y hermanas, prepara tu corazón. Prepara tu corazón para la Navidad, la venida de Cristo, como Dios preparó la plenitud de los tiempos, la época perfecta para la llegada de Cristo. Today we're going to talk about Christmas and what it means for us, but why it happened at the perfect time 2,000 years ago, and how we can make it happen at the perfect time in our hearts this Christmas. Okay. Jesus came, scholars teach us that Jesus came in the fullness of time. And actually, most importantly, St. Paul says this in Galatians, his letter to the Galatians. He says, Jesus came in the fullness of time. What does this mean? That means he came at the perfect time in human history. Why? Well, if you think about it, right before that, before his coming in the manger, there were wars. And right after his death on the cross and his resurrection and ascension, the Romans destroyed the Temple of Jerusalem. So there was this period of peace, relative peace, that Jesus came. God the Father sent Jesus. We also see, in a lot of different ways, other really practical things, like the fact that Greek was the modern language. Greek was the modern language of that time, or the universal language. There are a lot of different languages, but Greek was the universal language. And so that allowed for the spread of the gospel to happen much easier after Jesus founded or brought to fulfillment the church. We also see readily available synagogues everywhere in this area, which gave
the opportunity for great audiences, like his Bread of Life discourse. And then we also see the Roman peace. This is where there was no fighting for a period of years. And this allowed Jesus to preach his word and for people to listen. So the most important part is, how do we put that into our hearts? How do we make that personal? Well, just as God prepared that time in history to be the perfect time for Jesus to come, we need to prepare our hearts in the same way to make that the perfect time, this Christmas the perfect time. How do we prepare our hearts for Jesus' coming on Christmas? We go to confession. We pray just a little bit more. And we do acts of charity. In other words, love. So, in reality, becoming a saint is not doing great things, amazing things like miracles, working miracles. We're taught that what makes a saint is somebody who does little things with great love. So, add love to everything you do this Advent to prepare your heart for the coming of Christ at Christmas. May God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Feliz Navidad a todos. Soy Padre Anthony. Merry Christmas to everyone. Father Anthony here. Solo quiero dar un recuerdo que estamos en la Navidad y esta es una cosa llena de alegría. Pero al mismo tiempo, cuando la luz entró en el mundo quiere rechazarlo. Y por eso tenemos que ser preparados, porque podemos recordar que José y María, cuando fueron a Belén, no eran recibidos. Y también tenía que ir a Egipto, porque Herod quieren matarlos. Y para nosotros también podemos sentir las tentaciones durante este tiempo, pero tenemos que tener los ojos siempre a Dios, porque podemos estar llenos de alegría. In this time right now, we're getting ready for Christmas, and it's so joyful. But I want to remind you, just like Mary and Joseph, when they went to Bethlehem, there was no room for them in the inn, and then they had to flee to Egypt because the light comes into the world, but the world wants to reject it. So we have this time of Advent to prepare our hearts, and when we do that, we can receive the Lord and be absolutely filled with joy at Christmas. Amen, and Merry Christmas.